Bueno, buenos días. Este es la actividad de la tarea número 5 con el título definido como las diferencias y similitudes entre los contratos públicos y privados. Mi nombre es Iván Rodríguez Pombo, soy estudiante de Administración de Empresas y la asignatura en la cual me encuentro sustentando esta actividad es la de contratación pública y privada. El código de esta asignatura es la 10.01-96 y mi tutor es el señor Carlos Julio Hurtado Suárez. Bueno, en este orden de ideas seguimos y la actividad está desarrollada de la siguiente forma. Bueno, a manera de introducción, en el desarrollo de este texto se contemplan actividades para el fortalecimiento de todos los conocimientos que hemos apropiado a lo largo del periodo académico. En este orden de ideas, todas las actividades, todos los conceptos que vamos a observar aquí están soportados a partir de una fuente de derecho y de una jurisprudencia en la cual se indagó para poder soportar todos estos conceptos. Entre ellas encontramos la Ley 80, el Código Civil de Colombia, la Ley 84, la Ley 57, la Ley 153, el Decreto 410, la Ley 816, la ley 905, la ley 996, la ley 1450, la ley 1774, el Código Contencioso Administrativo, la ley 794, que es el Código de Procedimiento Civil, el Código Comercial, el Código Penal y el Estatuto Tributario. Todo eso lo vamos a soportar para poder desarrollar todas las actividades que vamos a, a indicar. Bueno, inicialmente encontramos, hay una pregunta inicial que dice identificar las diferencias entre el contrato público y el privado. Bueno, como bien sabemos, la contratación pública es como la herramienta metodológica que utiliza el Estado colombiano para poder desarrollar las actividades que van tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas. Con eso me refiero a que la contratación pública busca la inversión óptima, eficiente y eficaz de todos los recursos con que cuenta la nación en busca precisamente del bienestar de los colombianos. Y esto es como una herramienta que ha sido la forma más eficaz que ha encontrado el Estado colombiano para poder invertir estos recursos de la nación de forma transparente. Bueno, este actividad de la contratación pública la podemos encontrar inicialmente en nuestro artículo segundo de la Constitución Política Nacional y el artículo 209. Asimismo, estas acciones están reguladas por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, precisamente diseñado como una hoja de ruta para marcar todas las actividades y acciones tendientes a desarrollar la contratación pública en Colombia. Ahora, la diferencia que tiene con relación al contrato privado es que esta actividad está escrita en el artículo 1495 del Código Civil y es una forma voluntaria entre dos personas de adquirir unas obligaciones mutuas. Bien, puede ser para dar o hacer una cosa. Cabe mencionar que el contrato puede implicar a dos o más personas en el ámbito privado donde ambas quieren responsabilidades, beneficios de parte y parte. Es una forma de plasmar todo lo que se acuerda de forma verbal, pero ya sí va dirigido a una forma taxativa, bajo unas normas y unos principios, y se deja por escrito. En el ámbito jurídico, la contratación privada está sujeta o regulada por las normas del Código Civil, de la Ley 57, el artículo 1494, al 1501 y el 1527 al 1529. Así sucesivamente desde el 1551 al 1555 y del 1592 al 1601. Esto con relación al ámbito del Código Civil y también está soportado en el Código del Comercio, el decreto 410, en el artículo 10, artículo 864. Bueno, seguidamente encontramos otra pregunta que dice parte del contrato público y privado.
Bueno, las partes inmersas en el contrato público encontramos primero un contratante, seguidamente está el contratista y el interventor. De esta misma forma, en la parte privada, en la contratación privada, encontramos la diferencia en que aquí vamos a encontrar es un árbitro que hace alusión a la persona que vigila todo lo que se está contemplando de forma taxativa en el contrato privado. Y esto permite, pues, desarrollar de una forma coherente, lógica y basada en unos principios que más adelante se van a contemplar estos principios en cómo se desarrollan estos contratos. ¿Ya? Por ejemplo, que dicen enseguida la otra hace preguntas que nos hacen hoy, sí, los principios de los contratos públicos y privados. Bueno, a nivel de la contratación pública del Estado colombiano, como lo mencioné anteriormente, diseñó la ley 8093. En esta se contemplan las actuaciones contractuales de las entidades del Estado y deberán someterse a actuaciones en el cumplimiento de los principios establecidos en esta ley, con el fin de lo que se dispone en el artículo tercero de la ley 8093, que dice, debe cumplir los fines del Estado y de forma resumida los fines del Estado lo que buscan es el bienestar social de forma eficiente y eficaz en la prestación de los servicios para generar una calidad de vida. Entonces, en este orden de ideas encontramos en el artículo 23 el principio de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, que de forma taxativa nos podemos decir las actuaciones de quienes intervengan en la contratación pública, de los que desarrollen estas actividades, debe ser desde la perspectiva de la transparencia, de la economía, de la responsabilidad y de la igualdad. Estos principios entonces podemos encontrar en el artículo 24 de la ley 80 el principio de la transparencia. Seguidamente encontramos el artículo 25 del principio de la economía. Bueno, si lo discriminamos así como nos encontramos el documento, vamos a hacer una pequeña demarcación de cada uno. Entonces dice, el principio de la economía está enfocada en aspectos como la mejor manera y el tiempo de poder desarrollar la actividad que se plasma en el contrato desde una forma objetiva. El artículo 26 del principio de la responsabilidad, y esto lo que precisamente marca es el otorgamiento de una gran autonomía en cabeza de la administración del patrimonio público. Por eso es que en esta clase de contratación siempre hay funcionarios inmersos precisamente para vigilar el cumplimiento del desarrollo de estas actividades de contratación pública. Después encontramos el principio de la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad y la equidad entre derechos y obligaciones sugeridos al momento de proponer la ejecución del contrato. El principio de interpretación de las reglas contractuales. Encontramos también el principio del deber de la selección objetiva. Este es muy importante y en el cual se hace mucha énfasis. La selección objetiva es la escogencia que hace al ofrecimiento más favorable de la entidad o fines que ella busca. Y en ese orden de ideas, siempre el Estado colombiano va a propender por seleccionar a aquella persona que tenga tanto el conocimiento idóneo para ejecutar la contratación, como aquella entidad o persona que cuente con los recursos y la experiencia. Bueno, el artículo 30 nos habla de la estructura del patrimonio de selección. Ahora, los principios de los contratos privados en Colombia. Algunos de estos principios se aplican de forma general a todos los contratos y son específicos de forma contractual. Entre estos principios encontramos el principio del abuso del derecho. También encontramos en la jurisprudencia, encontramos que hay una sentencia en la sala de casación del año 1937. Al indagar todo este tema, encontramos mucha jurisprudencia que se ha desarrollado aquí en nuestro país para poder desarrollar cada uno de estos derechos y deberes que implican toda esta parte de los contratos. Los principios de autonomía, está el principio de autonomía de la voluntad, está el principio de la buena fe,
encontramos este principio de la UNF está escrito en la Constitución Nacional en el artículo 83. También lo encontramos en el artículo 1603 del Código Civil, donde nos manifiesta que los contratos deben ser ejecutarse de buena fe. De esta forma, el legislador da a los jueces las herramientas para representar, para reparar los perjuicios causados por otras personas a las diferentes personas que intervienen en los contratos. El principio de la consensualidad. Este nos indica que una persona se obliga con respecto a otra a un acto de la declaración de la voluntad que se requiere en el desarrollo de los contratos. También encontramos el planteamiento del principio de inicia que nos describe la Corte Suprema de Justicia sobre el tema en la sentencia del día 13 de noviembre de 1981. Eh, También encontramos el principio de las costumbres constitutivas de derecho. Esta es una particularidad que se encuentra. El principio rige los contratos únicamente cuando no existen leyes o existiendo es invocada por esta para hacer aplicar el caso a solucionar o tratar. Es decir, esto nos lo describe el artículo 8 el Código del Comercio y el artículo 13 de la ley 153 del 87. También encontramos una sentencia a la C486 y así sucesivamente. También encontramos el principio de enriquecimiento sin causa. Cuando se habla de este principio, donde se hace referencia al acercamiento a un patrimonio como consecuencia directa del empobrecimiento de otro, o sea, que en ningún caso en una contratación se busca que la otra parte vea una pérdida sustancial mientras que la otra parte se está beneficiando económicamente de esta. Encontramos el principio del error común, encontramos el principio de la imprevisión, y encontramos el principio de la relatividad de los contratos. Bueno, todos estos son los principios inmersos dentro de estas formas de desarrollar contratos, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito privado. Entonces, seguidamente encontramos los tipos o clasificación de contratos públicos y privados. En la contratación pública encontramos la licitación pública. La licitación pública es una modalidad eh, eh, que como representa por excelencia el Estado colombiano, diseñada precisamente para que exista el principio de la igualdad entre todas las personas que se postulan para poder contratar con el Estado colombiano. También encontramos la modalidad de el concurso de méritos. El concurso de méritos es la modalidad empleada para la contratación de los consultores o interventores en asesorías técnicas y de control. Esto, el concurso de mérito, hace referencia en cuanto al conocimiento para poder encauzar esta inversión pública de forma correcta. Seguidamente, la selección abreviada es la que se emplea para la contratación de bienes y servicios en temas de menor cuantía. Entonces, ellas se dividen en tres categorías. Es la subasta inversa, la de menor cuantía y al acuerdo del marco de precio. Estas son tres modalidades que se implementan. Después encontramos los contratos de menor cuantía, el proceso de mínima cuantía. Eh, el proceso de mínima cuantía, hay compras de grandes superficies a través de las tiendas virtuales del Estado colombiano. Y siempre se va aquí a que no sea un 10% de la menor cantidad en la entidad estatal. Bueno, la contratación directa es otra modalidad inmersa dentro de la clasificación de los contratos públicos en Colombia. Ahora, dentro de la clasificación de la contratación privada, en los contratos privados está el contrato unilateral y bilateral, el contrato gratuito y honoroso, el contratación conmutativa y aleatoria, el contrato principal y accesorio, los contratos reales, solemnes o consensuales, los contratos de ejecución inmediata, los contratos de ejecución sucesiva.
Todas estas actuaciones se encuentran discriminadas taxativamente en el artículo 14, 1496 al 1500 del Código Civil colombiano. Ahora, la otra pregunta hace referencia a las etapas del contrato público y privado. En las etapas del contrato público y privado, público en Colombia, según la ley de 80, son la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la parte privada encontramos en el Código Civil, que lo establece en el artículo 1261, el documento tiene que contar indispensablemente con los siguientes criterios: el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato, o sea, el punto de discusión que se está acordando dentro del contrato y las causas de obligación que se establezcan para poder desarrollar este contrato, o sea, los consentimientos de mutuo acuerdo que se desarrollan en este contrato. Seguidamente encontramos las responsabilidades por incumplimiento del contrato. A nivel público, la responsabilidad de ejecución de la contratación pública está prevista en el artículo 90 de la Constitución Política Nacional y también está fundamentado en los artículos 26 y 50 de la Ley 80, que constituye el Estatuto de Contratación Pública Colombiana. Entonces, en lo que describe que en lo posible la violación y regulación de la normatividad formales, es decir, contenidas en la jurisprudencia, los principios éticos están inmersos en las normas jurídicas. O sea que para que se den estos incumplimientos necesariamente debe haber ¿cómo decir? Un incumplimiento a la jurisprudencia y a las normas colombianas. En los contratos privados, bueno, en la parte de la contratación privada, las consecuencias del incumplimiento en materia contractual en Colombia obliga a la reparación del daño causado a la otra persona, teniendo presente los postulados que se han contemplado en este contrato privado. También lo podemos encontrar referenciado según lo que está escrito en el Código Civil, en el artículo 1546, que describen las actividades desarrolladas en los contratos bilaterales. Bueno, esto también lo encontramos en el Código del Comercio, en el artículo 870. En materia civil, para la integración analógica del artículo 1546 del Código Civil, encontramos el artículo 8 de la ley 57, que señala que no hay ley exactamente aplicable a los casos controvertidos. Se aplican las leyes que regulen el caso de las materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Bueno, seguidamente encontramos consecuencias del cumplimiento de la contratación privada. La contratación privada, las consecuencias, encontramos el cumplimiento forzoso, la resolución. Esta resolución se divide en el caso de un contrato con ejecución instantánea, en el caso de un contrato de duración, y la otra es la responsabilidad contractual. En la responsabilidad contractual hay tres tipos, que son: primero, que con carácter previo exista una obligación previa que vincule al acreedor al deudor, que exista una omisión o incumplimiento de alguna de las dos obligaciones; la tercera, que se atribuya el hecho de daño a las obligaciones del contrato; y la cuarta, consecuencia del cumplimiento que produce el daño causado. También nos habla del daño patrimonial, que está dividida en el daño emergente y en el procesante, en el daño moral que se causa por el incumplimiento de los contratos. Ahora, el principio de igualdad e interés general y particular. Bueno, este el principio de igualdad e interés general lo podemos resumir en que, por ejemplo, que cuando se desarrolla una actividad o una contratación pública, nunca la ley va a premiar, por decirlo así, que las personas que están inmersas en esta contratación siempre vayan a tener un beneficio, eh, un beneficio propio antes del que el beneficio general de la sociedad. Por eso es que se hace siempre referencia a este principio a nivel tanto constitucional como las de las diferentes normas, y para poder hacer como un
cuando se hace la jurisprudencia, se llega a la sentencia C-178 del 14, donde se enmarca este principio, el principio de la igualdad y particular. Entonces, ahora, ¿qué es el interés general y el particular? El concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido hace explícito en cada caso concreto. En el artículo primero de la Constitución hace énfasis sobre este principio de interés general y el particular. Bueno, profesor, estas fueron las actividades que yo adelanté en aras de desarrollar y plasmar todos los conocimientos que he apropiado a lo largo de el periodo académico. Muchas gracias, profesor.